Bueno, y sobre todo, pues, el legado que uno deja, sobre todo el ser buen compañero, el llevarme tantos y tantos amigos de tantos equipos por los cuales he pasado y aún no pasando también, pues de haberme enfrentado. Bueno, es que el fútbol ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Es un fútbol más de atletas, ¿no? Que no de ese fútbol de calle de antes, ¿no? Que creo que años atrás había más talento, ¿no? Te hacen una entrada como Iyarramendi me hizo en el minuto 93 en un partido resuelto que jugábamos en casa frente a la Real Sociedad con 4-1, como digo, en el marcador y te hace una entrada a destiempo y me rompe el tobillo. Buenas, Javi, bienvenido a las entrevistas de la barra, la primera entrevista. Contigo empezamos esta sección y pues vamos a repasar tu carrera y hablar un poco del fútbol actual. ¿Tú qué perfil de jugador eras para la gente que no te conoce? Bueno, en primer lugar es un placer para mí estar con vosotros en el día de hoy. Y, y bueno, era un jugador técnico, un jugador con visión de juego, con buen desplazamiento de balón y bueno, y sobre todo pues el legado que uno deja, sobre todo el ser buen compañero, el llevarme tantos y tantos amigos de tantos equipos por los cuales he pasado y aún no pasando también, pues de haberme enfrentado y bueno, y el cariño de muchas aficiones, ¿no? Por las que he pasado y eso creo que es lo más gratificante que te da el fútbol, ¿no? Para hacernos una idea, ¿a qué jugador de hoy en día te asimilabas jugando? Bueno, es que el fútbol ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Es un fútbol más de atletas, ¿no? Que no de ese fútbol de calle de antes, ¿no? Que creo que años atrás había más talento, ¿no? Hoy el fútbol se ha convertido más en lo físico, en mucho músculo y nos hemos olvidado, ¿no? De ese futbolista de talento, de ese futbolista que juega hacia adelante y bueno, sí que han habido diferentes jugadores, ¿no? Pero tampoco sería decirte ahora mismo, ¿no? Un jugador con cambio de orientación, que dispara desde fuera del área bien y con mis carencias también, porque también tenía carencias, pero quizá en un momento actual tampoco sabría exactamente decirte qué tipo de jugador. Bueno, vamos a empezar repasando tu carrera. Tú debutas en el Español, ¿no? En la temporada 2010-2011. ¿Cómo fueron esos primeros años en el Español? Bueno, yo llevaba en el Español toda mi vida, estuve toda mi vida, ¿no? En el club y bueno, y como cualquier niño, ¿no? Que le da la oportunidad de poder debutar en el equipo de tu vida, en el cual siempre has soñado, ¿no? El poder algún día jugar con los futbolistas del primer equipo, pues bueno, me llegó esa oportunidad y bueno, y no la desaproveché. Siempre en los primeros partidos los tomas, ¿no? Con ese nerviosismo, ¿no? Ese gusanillo dentro del cuerpo, pero conforme iban pasando los partidos, pues más asentado, con más tranquilidad y pudiendo desarrollar mi fútbol. También el Español empieza el que fue un poco tu lastre, que fueron las lesiones, ¿no? Sí, bueno, tuve lesiones, pero no fue el problema, ¿no? De mi marcha del Español en ese sentido, y sí que es cierto, ¿no? De las lesiones, bueno, se habló mucho de mis lesiones, pero lo cierto es que los jugadores que llevamos el balón en el pie, los jugadores que somos ofensivos, al final pasan este tipo de cosas, ¿no? Que te hacen una entrada como Iyarramendi me hizo en el minuto 93 en un partido resuelto que jugábamos en casa frente a la Real Sociedad con 4-1, como digo, en el marcador y te hace una entrada a destiempo y me rompe el tobillo. Entonces, bueno, no son lesiones musculares que uno tenga que al final suceden en muchos futbolistas. A mí, afortunadamente, prácticamente lesiones musculares no he tenido en toda mi carrera. Y sí que, bueno, esa fue una entrada muy dura y que me dejó muchas secuelas.
También en el Mallorca, otra del paraguayo, Edo Valdez, frente al Valencia, que también íbamos ganando en casa, no recuerdo si 2-0, 3-0, y me parte el maleolo también del tobillo. O sea, es decir, que, bueno, me gustaba llevar el balón pegado, me gustaba asociarme, me gustaba jugar, y eso, quieras que no, pues los rivales meten el pie muchas veces, en algún momento, pues, acertadamente, y en otras desacertadamente, como fueron estos dos futbolistas. Y volviendo al Español, ¿crees que se salvarán este año? Eso espero, eso espero. No va a ser fácil, porque la situación es compleja hoy en día, pero, pero si hay algo en lo que siempre podemos confiar es en la afición, ¿no? Creo que la afición del Español es una de las mejores aficiones de España, y aun dándole muy poco como se le ha dado este año, siempre ha respondido, ¿no? Y eso, yo sé lo que es jugar en Cornellà Prat, sé lo que en las malas están, y eso es lo que uno se agarra, ¿no? Más allá de que el equipo, pues bueno, lleva en los últimos dos partidos 4 puntos, que tiene que mejorar en cuanto al juego, esa es mi opinión, pero bueno, va a ser largo, va a ser difícil, va a ser mucho en lo mental, y de los equipos que hay abajo, el que más preparado esté en cuanto a eso, en cuanto a lo mental y en los estados de ánimo, pues se va a acabar salvándose. Claro, porque ahora mismo llevan toda la temporada coqueteando con el descenso y tú viviste una situación muy similar en el Mallorca, la 2012-2013. ¿Cómo se vive en un vestuario esos momentos de tensión cuando estás coqueteando con el descenso? Bueno, difícil, ¿no? Porque también es cierto que en el Mallorca fue una situación distinta. Recuerdo llegar y creo que en los primeros 4, 5, 6 partidos estamos en Champions, ¿no? En los puestos de arriba de la clasificación. Y tuvimos jugadores importantes lesiones. Yo me lesioné, como te he mencionado anteriormente, bueno, me lesionaron Valdez en esa lesión frente al Valencia. Me acuerdo que se lesionó Núñez también de la rodilla, que se rompió, no sé si fue cruzado menisco, y también se lesionó Antonio López, ¿no? Que venía del Atlético de Madrid. 3 jugadores muy importantes del equipo en ese momento, el capitán y 2 fichajes que ese año tenían que ser importantes, y 3 jugadores claves pues no estaban en el equipo y estuvimos un tiempo fuera del equipo, ¿no? Y eso el equipo lo notó, y bueno, no encontró esa regularidad. Cuando quisimos encontrarla ya era tarde, ¿no? Y también tuvimos un calendario muy exigente al final, en los últimos partidos, y aunque hicimos puntos, pero no nos dio, ¿no? Es una sensación muy amarga, muy difícil. El descender con un equipo es una sensación muy complicada, y es difícil de llevar, ¿no? No solo te afecta en lo deportivo, sino también en lo personal. ¿Te llevabas a casa pues esa situación en el campo? Sí, uno quiere evadirse y quiere separar, pero es imposible. El que le gusta el fútbol y el que sabe que, bueno, que hay cosas que no se están haciendo bien, otras bien, y siempre pues intenta, sobre todo, mirar y asimilar o analizar las cosas que no se hacen bien para poder mejorarlas, e implicarle todo el tiempo posible para revertir la situación, ¿no? Y es evidente que en casa, bueno, pues cuando ganas, pues hay felicidad, todo está fenomenal, pero cuando se pierde, pues es normal que tienes tristeza, que muchas veces no tienes ganas de salir, que, bueno, que lo que intentas es recuperarte rápido, que pasen las horas para que llegue el partido siguiente. Marchas del Mallorca y tu siguiente etapa es el Elche, donde ya encuentras cierta regularidad, ¿no? En esa temporada no tienes problemas con las lesiones, juegas 30 partidos. En el Elche, ¿qué tal la convivencia en el Elche, el vestuario? Muy bien, la verdad que desciende el Mallorca y el Elche sube a Primera División. Y sí que es cierto que podía salir a varios equipos también de la liga, pero por unas circunstancias u otras al final no se acaba dando, bueno, y el Mallorca también quería en ese momento que fuera el Elche, y bueno, acabé allí, y la verdad que la temporada fue muy buena. En ningún momento estuvimos en descenso, con muchos jugadores cedidos, sí que es cierto, ¿no? Pero el compromiso fue impresionante, y rápidamente me di cuenta de que era un equipo que tenía unas bases que había subido de segunda división a primera división, y que con los refuerzos que habían incorporado íbamos a tener una buena temporada, y así fue, ¿no? Sufre porque sufren al final
12 equipos de primera división, o sea, quitando los 4 grandes que pueda haber y en ese momento había 4 quizás equipos más, quizás más que ahora, pues siempre había grandes plantillas en primera división, ¿no? Y era muy complicado competir y sabías que la exigencia era máxima, pero creo que el equipo estuvo muy bien, estuvo muy solvente, estuvo muy fiable, siempre tanto en ataque como en defensa y la verdad que se escaparon muy pocos puntos del Martínez Valero y eso fue fundamental. La siguiente temporada, la 14-15, marchas al Granada y bueno, conseguís la salvación en la última jornada en un partido agónico contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo se vivió esa salvación? Se celebra como un título, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, me compro al Granada y después de hacer una buena temporada de Elche tengo la posibilidad de ir allí, ¿no? Con un gran equipo que muchas veces no entendía, ¿no? Como el Granada, con los futbolistas que tenía, con la afición, con una ciudad tan y tan bonita como el Granada, podía estar sufriendo, ¿no? Y bueno, y diferentes problemas que siempre podían suceder en el día a día. Y bueno, y te ves en una situación donde muchas veces nos mirábamos nosotros y no nos lo explicábamos, ¿no? Porque había grandes jugadores en aquella plantilla y bueno, y al final acabamos sacándolo adelante también, ¿no? Como te decía, muchos equipos que al final se ven involucrados en situaciones y cuando hay malas dinámicas es importante cortarlas rápido porque te pueden mandar al pozo y afortunadamente en esa situación una vez más lo conseguimos sacar. Decides alejarte de España y te vas al New York Cosmos, un equipo donde han pasado mitiquísimos jugadores, pero no es la MLS, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo es el fútbol allí en Estados Unidos? ¿Cómo son las diferentes categorías del fútbol estadounidense? Bueno, la realidad es que estaba en Granada, me quedaba medio año de contrato y bueno, y llevaba ya arrastrando diferentes situaciones, ¿no? En cuanto a permanencias, y eso al final te acaba mermando, ¿no? Me llega la oferta de una competición diferente, como tú bien dices, distinta, en una gran ciudad como es Nueva York, y pasó por allí Marcos Sena, ¿no? Entonces Marcos Sena se retiraba y, bueno, y pensaron en un jugador parecido de esas características, bueno, que tuviera experiencia en la liga, que ya tuviera también una edad y que pudiera hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia que hay entre la MLS en aquel momento con aquella competición era que no había control financiero, ¿no? Entonces, en la MLS ponían unos límites financieros, en esa competición donde nosotros jugábamos no, bueno, y grandes jugadores jugaban en esa competición en vez de la MLS porque precisamente pasaba eso, ¿no? Además, si se añades que es un grande como el New York Cosmos, pues es mucho más fácil, ¿no? Jugadores como Drogba, como Joe Cole, como Torrado, como, bueno, Amauri, que era compañero mío, bueno, jugaban en esa liga y como te digo, ¿no? El mismo Raúl, Marcos Sena en New York Cosmos, bueno, jugadores históricos que iban a esa competición precisamente por eso. Y cómo se vive el fútbol en Estados Unidos. Tú imagino que podrías salir a la calle con más tranquilidad que aquí en España, ¿no? Sí, 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 está claro, ¿no? Allí en Estados Unidos, bueno, eres uno más. Y sí que es cierto que es un club muy grande, que tiene, si no es el club más grande de Estados Unidos, pues por todo lo que ha generado, por todo lo que genera, ¿no? Con históricos como Cruyff, como Pelé, como Beckenbauer, que han pasado por allí, ¿no? Y luego, pues Raúl, Marcos Sena. Eh, y otros, además de otros futbolistas magníficos que han pasado por allí, como Juan Arango, que también fue compañero mío, pues bueno, atrae mucho, pero sí que tienes esa tranquilidad, ¿no? De poder, si encarta, coger un día el metro para moverte por la ciudad, bueno, hacer una vida mucho más familiar, que también me apetecía y el poder disfrutar con la familia, perdón, de una ciudad como Nueva York y en este caso Manhattan, pues lo disfruté mucho con mi familia, con mis hijos y no lo dudé. Después de tu aventura en Estados Unidos, decides volver al Nastic de Tarragona, España, pero ¿no te llegaron ofertas de algunas ligas más atractivas, como puede ser China, Qatar? Que es muy común en jugadores que han pasado por la liga que le lleguen ese tipo de ofertas. ¿A ti no te llegaron? Sí, sí me llegaron y sobre todo también, ¿no? El jugar la final de la liga en Estados Unidos, también tuve cosas de la MLS, tenía para ir a China, pero yo ya tenía mis hijos,
estaba con mi mujer, soy una persona que soy muy familiar y le di mucho más prioridad al estar cómodo, al estar bien, a que emprender una aventura donde priorizara el dinero y seguramente iba a estar a disgusto el tiempo que estuviera, ¿no? Con lo cual, y incluso de China, por ejemplo, llegaron estando en primera división en España también, estando en Granada creo que al principio llegó una oferta interesante también por la alianza que tenía el Granada con el Lifan, creo que era el equipo que en ese momento también estaba allí, que el propietario tenía ese club, pero nunca tuve esa intención y bueno, decidí volver a Tarragona, cerca de mi casa. Me apetecía que mis padres fueran a verme en mis últimos años de mi carrera cerca de casa a verme jugar, que mis hijos también me pudieran ver cada fin de semana y era la prioridad, ¿no? También, bueno, mostró mucho interés el Nastic en segunda división y para mí fue importante. Después decides poner el punto y final de tu carrera en 2020 coincidiendo con el COVID. ¿Tuvo algo que ver la pandemia con ese final de tu carrera? Sí, sí que tuvo que ver, pero lo venía ya pensando y meditando. Lo venía meditando, sí que evidentemente era un agravio importantísimo a nivel general en cuanto a todo. Y bueno, en ese momento tuve ofertas para salir fuera de España. Estuve valorando la opción también de hacer un cambio, pero no creía que el momento se había acabado, ¿no? Que lo que en muchos momentos yo podía ofrecer se iba a esperar de mí en muchas cosas que en ese momento a lo mejor ya no podía dar, ¿no? Y también en los entrenamientos muchas veces, ¿no? A lo mejor no disfrutaba tanto de lo que yo siempre lo había hecho, ¿no? Entonces creía que era el momento eh, de dejarlo, de dejarlo ahí, retirándome bien también en una buena situación, porque podría haber continuado en el Nastic y además en ese momento en el cual yo me retiro era titular en el equipo, pero creía que debía dejarlo ahí, llevarme un buen recuerdo y creo que una carrera donde me puedo sentir contento y orgulloso de lo que he podido conseguir. Me ha faltado la selección, que creo que fue algo que tuve la yema de mis dedos, muy cerquita. Y eso, bueno, pues es un más a más, pero si desde niño me preguntan, ¿no? Que si algún día voy a jugar en primera división y tantos partidos, pues seguramente te hubiera dicho que no. ¿Y no se te ha pasado nunca por la cabeza el ser entrenador? Porque el carnet lo tienes. Sí, sí, pero no, de momento no se me ha pasado. Sí que eso te tiene que entrar, ¿no? El gusanillo de querer ser entrenador, de hoy en día ser un entrenador es 24/7 y muchísima dedicación. Y sé que yo lo que haga lo voy a hacer al 300%, dejándome la vida como me la dejé para ser futbolista profesional y en cualquiera de las labores en las que haga fuera de un terreno de juego, va a ser así. Entonces, si no tengo ese convencimiento para ser entrenador, es mejor no emprenderlo, ese camino, y Dios dirá, a lo mejor, bueno, se enciende esa llama, me apetece y empiezo en los banquillos, pero por el momento no he tenido esa ilusión, ¿no? Esa vocación que sí en la titulación, porque me gusta mucho aprender y me gusta siempre estar al día absolutamente de todo, pero en el banquillo no, de momento no me ha dado. Claro, ahora mismo estás trabajando de comentarista en Movistar, cubriendo la segunda división y las competiciones europeas, y es que parece que lo llevas haciendo toda la vida, se te ve muy suelto, ¿no? Bueno, la verdad que tiene mucho trabajo detrás. Ahora mismo vosotros también estáis con un programa también muy bueno y lo podréis ver, ¿no? Es trabajo diario. El futbolista se retira y bueno, y hay que seguir evolucionando, seguir aprendiendo. Yo aprendo cada día absolutamente de cualquier niño que me encuentro en la calle con un balón, de cualquier persona que me explica una vivencia. Sigo aprendiendo cada día y creo que la mejor forma, ¿no? de expresarnos y de poner en valor tu trabajo es
dedicándole el máximo tiempo posible para que esa información pueda ser la mejor, ¿no? Y eso es lo que intento. Le dedico mucho tiempo y también pues con mi forma de ver el fútbol, ¿no? Que es determinada, seguramente a todo el mundo no le guste y lo entiendo perfectamente y uno lo intenta hacer siempre con el máximo respeto hacia todos los equipos, hacia todos los jugadores, entrenadores, directivos, presidentes, hacia todas las aficiones y siempre siendo parcial absolutamente con todos los equipos, más allá de los equipos que haya podido jugar, está por delante la profesionalidad y el respeto, como digo, hacia todos. Para repasar un poco la segunda división, que estás ahora mismo trabajando en ella, quiero que me cuentes la temporada del Mirandés. Cómo un equipo que no tenía jugadores en verano puede estar ahora mismo luchando por el playoff. Es una pasada, ¿no? La gesta del Mirandés este año. Pues sí, la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no? Año tras año el Mirandés se recompone, hace malabares, ¿no? Con el presupuesto y acaban dando un rendimiento excelente, ¿no? Grandes equipos como San Athletic Club, Real Sociedad y otros muchos tantos como Girona, por ejemplo, con Joel Roca, por ejemplo, bueno, confían en el Mirandés porque saben que los pones, que no tienen, no, los pones no tienen ningún miedo y crees el futbolista, ¿no? Entonces, tiene muchísimo mérito, jugadores como Panicelli, como Gorrochategui, que los vamos a ver en primera división la temporada que viene seguramente, pues bueno, además de Alberto Reina que ha dado un paso al frente, de Julio Alonso que se ha vuelto a reconvertir, ¿no? En un jugador vital, de bueno, te diría muchos jugadores, ¿no? De los que hay, pero yo, el mismo Joel Roca, bueno, podríamos decir muchos, ¿no? Muchos jugadores. Y Raúl en la portería creo que está haciendo una temporada fantástica. Bueno, un equipo que sabe perfectamente lo que hace, que contragolpea, que llega, que está dando una muy buena sensación esta temporada y ojalá pueda estar arriba por ascender. Es que la segunda división es una categoría muy complicada, ¿no? Y si no que se lo digan al Zaragoza, un histórico que no es capaz de aspirar al playoff ni a subir a primera. Sí, muy complicado, es muy complicado, es muy difícil. Creo que Zaragoza siempre ha sido una plaza complicada, ¿no? Cada vez que iba a jugar allí de futbolista, sabemos que si aguantábamos los primeros 20 minutos, la gente ahí aprieta, es muy exigente, ¿no? Y está claro que es complicado. Entonces, bueno, creo que firman bien porque creo que tiene un director deportivo que lo tuve en el Granada, como es Juan Carlos Cordero, que lo conozco perfectamente. Para mí es uno de los mejores directores deportivos que hay en el fútbol español y se implica muchísimo en todo, tiene mucha conciencia y sabe perfectamente cuáles son los objetivos que pueda tener el Zaragoza, cuáles son las limitaciones que tiene como club y ya te digo, y luego, bueno, pues hay cosas que no dependen de uno mismo, no dependen del entrenador, no dependen de los jugadores y está claro que, bueno, pues el Zaragoza necesita, ¿no? Volver a la máxima categoría, lleva mucho tiempo ahí en segunda división y bueno, y ojalá que también, ¿no? Uno de los grandes de nuestro fútbol. Y uno que puede caer es el Valencia. De hecho, lo tiene muy complicado para salvarse. ¿Tú crees que le costará volver a subir a primera? Bueno, no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que hay una gestión que no está siendo la mejor posible, esa es la realidad, y que afecta a todos los niveles, ¿no? Un histórico como es el Valencia, verlo en la situación en la que se encuentra, pues es difícil, ¿no? Y es complicado. Y los que hemos vivido Valencia fuertes de verdad, ir a Mestalla y saber que te van a someter, que vas a tener que sufrir, y ver a un Valencia pues que sufre, que ya lleva la temporada pasada también sufriendo, es complicado, ¿no? Esperemos que por el bien del fútbol pues tomen las mejores decisiones, pueda entrar gente dentro del Valencia que le importe el valencianismo, que le importe, ¿no? Lo que es la camiseta del Valencia, gente comprometida, gente con experiencia que ha habido años atrás, ¿no? En ese Valencia recuerdo a Fernando Gómez Colomer, a Braulio, un gran director deportivo como es Braulio, hacer las cosas muy bien y el Valencia necesita de eso, ¿no? De gente comprometida que haga las cosas bien y es una ciudad magnífica y un club extraordinario. Y aparte de la segunda división, también comentas partidos de la Champions. ¿Qué te parece este nuevo formato? Bueno, me parece muy bueno porque fíjate, ¿no? Cómo hemos tenido esta última jornada, ¿no? Había momentos en los cuales en fase de grupos te enfrentabas a equipos
de poco nivel, dijéramos, equipos con mucho potencial y en la última jornada los equipos que estaban clasificados ya iban con reservas, ¿no? Prácticamente todos los equipos han jugado algo y recuerdo que todos los equipos prácticamente han ido con sus equipos titulares, ¿no? Y eso es beneficioso. Sí que me queda la duda, ¿no? De que equipos que se han plantado, ¿no? En top 5, top 6, pues que se tengan que enfrentar, ¿no? A equipos de mucho potencial también, pues eso ahí, pues yo creo que, bueno, que queda ahí una parte de dudas, ¿no? Pero está claro que, bueno, tiene esa efervescencia que también es muy positiva para el aficionado. Ahora mismo los dos posibles rivales de Real Madrid son Manchester City y Celtic de Glasgow. Quiero que me repases un poco los dos, porque el Manchester City ya lo conocemos más, es más mainstream, pero el Celtic de Glasgow, tú narraste hace 3 días el partido contra el Aston Villa. ¿Qué nos podemos Sí. esperar del Celtic de Glasgow? Bueno, es un equipo muy británico, ¿no? Ya sabemos que el Celtic pues tiene esa guerra, ¿no? Clara de equipo de segunda jugada, de equipo que no se deja nada, pero tiene, bueno, esa mezcla, ¿no? Con jugador asiático que le hace pues ser un equipo que por momentos también tiene con mucha llegada arriba, ¿no? O Con fichó a jugadores en Jota zonas. ahora. Sí, Fichó a sí, Jota. fichó Jota, o sea que va a tener todavía más registros en tres cuartos y bueno, sobre todo con un centro del campo también fuerte, poderoso, como es McGregor, ¿no? El ermitaño, que siguen pasando los años y bueno, y él pues sigue ahí, ¿no? Haciendo trabajo y bueno, que es un equipo duro, un equipo difícil, que se le puede hacer daño en muchos momentos, ya le hizo en transición daño el Aston Villa y está claro que es un buen equipo, pero no está al nivel de otros equipos como estamos hablando. El Manchester City, por mucho que pase por un momento difícil. ¿Por qué el Manchester City está tan mal? ¿Cuál crees que es la clave de este bajón? Pues no lo sé, sinceramente, ¿no? Pep es un entrenador que también le pasa al Cholo, que le pasan a los grandes entrenadores con mucha exigencia, ¿no? Yo quiero ir más por el hecho de que esa exigencia muchas veces puede caducar, ¿no? Y el día a día tan exigente como es un entrenador como es Pep, yo creo que puede ir por ahí. Yo creo que puede ir por ahí, ¿no? El Atlético de Madrid en muchos momentos también ha tenido que ir cambiando jugadores, no ha cambiado de entrenador, porque o cambias de jugadores o cambias de entrenador. El Cholo es intocable en el Atlético de Madrid, pero ese mensaje muchas veces y esa exigencia, muchas veces el jugador con el paso de los años le acaba afectando, ¿no? Y creo que puede ser un poco lo que le puede pasar al City, ¿no? Calidad tienen, por ahí no es, porque tienen muchísima calidad en todas sus líneas. Tiene un entrenador que es magnífico y sabe expresarle todo lo que necesita el equipo y todo lo que pasa, Pep es capaz de analizarlo y transmitirlo a sus jugadores. Es uno, si no es el mejor entrenador del mundo, es de los mejores. Y está claro bueno, creo que es por ahí, ¿no? Es un poco en lo mental, en el día a día. Creo que es el día a día de lo que le pasa al Manchester City. Ok, Javi, pues muchas gracias. Esto es todo. Puedes venir cuando quieras, ya sabes, aquí estás más que invitado. Muy bien, es un placer para mí y os deseo que vaya fenomenal como siempre. Igualmente, Javi, muchísimas gracias.